La parábola que hemos leído hoy contiene una paradoja, si la leemos a la luz de todo el Evangelio. Y esa paradoja verdaderamente no es pequeña, porque en muchos otros pasajes se deja claro que en la medida del esfuerzo, del trabajo, del interés, así será el premio. Podemos poner el ejemplo de la parábola de los talentos, de las minas, podemos poner el ejemplo de versículos de San Pablo diciendo: el que tacañamente siembre, tacañamente recogerá, el que generosamente siembre, generosamente recogerá, etc. Es decir, queda claro en la Biblia que cada uno recibirá en el cielo según sus obras, según lo que se ha esforzado, según su trabajo. Y una vez que queda claro esto, el Señor nos sorprende con esta parábola, en el que se contrata a una serie de trabajadores en la viña, y al caer el día se les paga a todos un denario. ¿Qué nos quiso decir el Señor con esto? ¿Qué nos quiso decir? Bueno, yo creo que la clave de todo este asunto está al final de la parábola. Cuando el señor del campo le dice: amigo, no hago nada incorrecto, no te hago nada incorrecto. O tu ojo es envidioso porque soy bueno. Es decir, está claro que él está hablando del reino de los cielos, del premio del trabajo. ¿Por qué él no puede dar la salvación entera y verdadera, perfecta, es decir, el cielo, incluso a los que se conviertan en el último momento? ¿Nos hace algo contra nosotros? ¿Nos hace alguna injusticia? Esta parábola explica bastante del espíritu del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los hombres reconocen que hay un Dios todopoderoso, y lo que le piden en los Salmos, en muchísimos otros pasajes, es: defiéndenos, Señor, protégenos. Y la siguiente parte: machaca a nuestros enemigos, aniquila a nuestros enemigos, dales su merecido. Bueno, ya era un paso adelante. Por lo menos creían que había un solo Dios, y por lo menos ya se van acostumbrando a pedirle a Él ayuda. Pero el Nuevo Testamento va más allá. Una vez que esa lección ya ha quedado bien aprendida, el Nuevo Testamento enseña a poner la otra mejilla, enseña a pedir por los enemigos, enseña a no devolver ojo por ojo. La crucifixión. No pide castigo Jesús en la cruz. Al revés, les pide la salvación. Así hay que entender esta parábola. En las últimas palabras: amigo, no te hago nada incorrecto. Es decir, si yo he sido bueno, yo he cumplido los mandamientos, simbolizados además en que les da un denario. Denario, como su mismo nombre indica en latín, viene de 10. El denario se componía de 10 ases. Veo yo allí un símbolo de los 10 mandamientos. Los trabajadores reciben el premio por haber cumplido la ley de Dios, los 10 mandamientos. Sin embargo, otros la cumplen en la hora 11ª y también reciben un denario. Ese denario es símbolo de la salvación, no es símbolo de la santidad suprema. Aquí, el que se les dé un denario en vez de otra moneda no es indiferente. No es indiferente para el simbolismo de la parábola. ¿Por qué?
El denario era el salario, en esta época, de un jornalero del campo en un día de trabajo. Era lo mínimo, pero justo y adecuado. Mientras que un talento, o el que recibe 5 talentos, eso simbolizaría la santidad, porque eso sí que era una cantidad muy importante. Lo mismo que las minas, también es una cantidad importante. Es decir, si unimos todas las parábolas, es como si nos dijera, la santidad, aunque yo os la dé, porque el talento lo da el Señor, aunque yo os la dé, requiere de vuestro esfuerzo, requiere de vuestro trabajo. Yo no le doy un talento de plata, que eran unos 20 kilos o más, yo no doy 20 kilos de plata a cualquiera. Se la doy al que ya lo merece. Y si trabaja bien, si se esfuerza, le daré más todavía. Pero no se le dan esa cantidad tan grande a cualquiera. Es decir, la santidad es ciertamente don de Dios, pero habrá que esforzarse. Los violentos arrebatarán el reino de los cielos, dice en un momento dado Jesús a sus apóstoles. Mientras que el denario es solo el sueldo de un día. Es como si dijera, lo mínimo, la salvación, se la puedo dar a cualquiera, incluso en el último momento. Y más simbolizado en que es un denario, 10, los 10 mandamientos. El premio por el cumplimiento de los 10 mandamientos se lo puedo dar incluso al que trabaje para mí en el último momento. La santidad ya es otra cosa, porque yo no doy el dinero a tontas y a locas, pero lo mínimo es distinto. Aquí me viene a la memoria en esta parábola el buen cristiano que ha sufrido mucho de parte de otra persona y que puede enfadarse de que se salve. ¿Cómo éste se va a salvar si me ha hecho tanto daño? ¿Cómo se puede salvar éste si en tal guerra provocó tanto daño? Tranquilo. Él ciertamente tendrá que purificarse. Él se dolerá de sus pecados. Pero no te hago yo daño a ti si él se salva. Recordad la otra parábola del que debía muchísimos talentos a un señor y se le perdona. Y otro le debía menos y no le perdona. Dios podrá decir a todos, ¿cómo eres tan estricto y tan duro si yo te he perdonado tanto a ti? No, pero él es mucho peor. Hijo mío, si yo no te hubiera perdonado, tampoco tú hubieras entrado en el cielo. Tampoco tú. Yo veo claramente que esta parábola paradójica, que es una paradoja, hay que entenderla en el contexto de todo el Evangelio. Y entendida en el contexto de todo el Evangelio, y que no es lo mismo un denario que un talento o una mina, sí que tiene perfecto significado. ¿O acaso tu ojo es envidioso porque yo soy bueno? Esa frase explica perfectamente todo. Esa frase explica perfectamente que el Señor de la viña no es injusto, no es caprichoso. Dará a cada uno, como todo buen Señor, según sus obras. Todo buen Señor que tiene una viña dará a sus trabajadores según sus obras. Pero lo mínimo se lo puede dar a cualquiera en el último momento. Ciertamente entrarán muchos en el último momento. Además, hay un matiz que se nos escapa a muchos de los hombres del siglo XXI en esta parábola. No es que el último trabaje 1 hora. No. Se dice que contrató a algunos en la hora 1/10. Veréis, el día romano no era como no se dividía como la actual, se dividía en 12 horas, que era
desde el amanecer hasta la noche. El día romano era así. Y eso se dividía en 12 fracciones. De manera que en invierno las horas eran más cortas y en verano eran más largas. Siempre había 12 horas. Y la sexta era la del cenit, cuando el sol estaba en su cenit. No había más que horas, porque no había forma la gente de controlar fracciones. Solamente donde hubiera un reloj de sol y algún modo de anunciarlo, la gente sabía qué hora era, pero no había más. No había medias horas ni minutos. Bien, entonces se dividía en 12, desde la primera hora, que era el momento en que amanecía, hasta la hora duodécima en que ya era de noche. Pero la hora duodécima era el límite. No es que cuando empezaba la hora duodécima había 60 minutos. No había minutos después de la hora duodécima. La hora duodécima era el límite. Y entonces empezaban las 4 vigilias de la noche, en que se dividía la noche romana. Con lo cual, cuando se dice que algunos fueron contratados en la hora 11ª, se dice que fueron contratados, es decir, que se salvaron en el espacio que va desde la marca, en los relojes de sol, de la hora 11ª hasta el límite final del día, que era la hora duodécima. Pero en la hora 11ª podía ser poco antes de que llegara la hora duodécima, porque eso era así. Incluso unos instantes antes de la hora duodécima, uno estaba en la hora 11ª. Es decir, la parábola dice solamente que fueron contratados, que fueron a la viña en la hora 11ª, sin especificar si al comienzo de esa hora, a la mitad o justo al final. Con lo cual se resalta todavía más este carácter de que la salvación puede ser en el último instante. Y con esto acabo. Verdaderamente yo pienso, esta parábola es importantísima para nuestra época, yo pienso que la mayor parte de las personas de nuestra época se salvan en la hora 11ª, en el último instante. La mayor parte de las personas que viven en nuestra generación, ahora en Europa, viven con una vida que es exactamente igual que la de los ateos. Muchos no se acuerdan nunca de Dios, no piden a Dios, no van a misa, por supuesto. Su vida moral no se distingue en nada de la de un pagano. Esto es la mayoría. Y yo, que soy capellán de un hospital, os lo aseguro, hasta el último momento, la mayor parte de la gente no se acuerda de Dios para nada, os lo aseguro, para nada. Al revés, como le menciones algo, algunos hasta reaccionan mal, no quieren oír hablar del tema de la religión. E incluso personas que aceptan la presencia de un capellán, muchas no rezan nada, incluso en los días anteriores. Yo me quedo admirado de algunos que sé que van a morir al día siguiente. A veces ha sido así, yo sé que van a morir al día siguiente y están haciendo planes el día anterior de lo que van a hacer cuando salgan, porque todo el mundo tiene una confianza en la ciencia total. Estamos en el siglo XXI. La ciencia hoy día hace maravillas. Y los familiares no quieren decir nada. Y dicen, sí, tranquilo, que van a intentar esto. Entonces, es un hecho. La mayor parte de las personas, estoy convencido, si se salvan es en el último momento. Y yo estoy convencido de que es así. De que Dios en el último momento les da a ver el sentido de la vida, todo, y pueden arrepentirse. De ahí la importancia de esta parábola. Tendrán su purgatorio, pero por lo menos la mayor parte se salvarán, porque muy malo hay que ser para resistir
el intento de Dios de que cambies, de que la eternidad depende de este momento. Nada más, bellísima parábola que para nada nos quita la enseñanza continua de que nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, tendrán en el más allá su premio determinado, porque Dios es justo. Que todos nosotros oremos mucho por las personas que cada día, incluso en estos momentos, están dejando este mundo, para que ese último momento sea un momento de gracia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, Él está cerca de los que lo invocan. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, por todo el pueblo santo de Dios, para que